Buenas tardes, hermanos. Vamos a esperar que se terminen de conectar nuestros otros hermanos. Vamos a esperar hasta las 2. Vamos a esperar hasta las 12:35 para que se terminen de conectar y vamos a iniciar con la lectura bíblica a las 12:35. Perdón. A las 12:50 iniciamos con la lectura bíblica, perdón. A la 1:50 iniciamos con la transmisión, por favor. 2:50. En 2 minutos iniciamos la lectura de la palabra. Por favor, vayan compartiendo la transmisión para que así más hermanos puedan unirse y puedan escuchar sobre la palabra de papá. Bendiciones, hermana Sara. Bendiciones, hermano Joel. Bueno, ya son la 1:50 y vamos a iniciar con la lectura del libro de Deuteronomio capítulo 19. Bueno, a ver.
Vamos a iniciar con las transmisiones de este mes. Iniciamos con Deuteronomio capítulo 19 y esperamos que de la misma manera que han ido siendo las transmisiones pasadas, sea de mucha bendición para ustedes, y compartan las transmisiones a sus amigos, conocidos, familiares, para que así escuchen de la palabra de papá. Bueno, para iniciar con la lectura, vamos a iniciar con una corta oración para pedir la bendición y la dirección de nuestro Padre en este momento, para que sea Él quien les hable a través de mí. Entonces, donde sea que ustedes estén, cerramos nuestros ojos y pedimos que sea Él quien nos dé la sabiduría, quien nos guíe para poder iniciar y como el entendimiento para poder entender su palabra y no ser solamente oidores, sino también hacedores de ella, ¿no? Vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a pedir dirección a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso que estás en los cielos. Esta hora, Padre, nos acercamos a tu presencia. Primeramente a reconocerte todas nuestras fallas ante ti, Padre, porque no somos perfectos. Aún cometemos errores de los cuales tú nos perdonas y nos levantas. Te pedimos, Señor, que seas tú, que sea tu presencia esta tarde hablando a tus hijos. Donde quiera que ellos estén, sea tu presencia, Señor, que les haga entender la palabra y las guarden en su corazón, para que no solo sean oidores, sino también hacedores. Seas tu Padre quien me dé el entendimiento de poder explicar, Padre, tus santas escrituras. Sea tu presencia, Padre, quien guíe mi mente, quien guíe mi boca para poder explicarles a tus hijos sobre tus santas escrituras. Seas tú, Padre bendito, quien nos acompañe en esta tarde bendecida. Te agradecemos, Padre, sea conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén. Vamos a iniciar con la lectura de Deuteronomio capítulo 19. Si tienen sus Biblias pueden abrir, y si no, pueden escuchar atentamente a las palabras. Iniciamos. Deuteronomio capítulo 19. La santa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: las ciudades de refugio. Cuando Jehová Dios destruya a las naciones cuya tierra Iniciamos de nuevo. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad en él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, el hierro del cabo, y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y una de estas ciudades y vivirá. Mis disculpas, la cobertura no está muy buena. Nos quedamos en el verso 6. Dice: no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra
que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerá, ni quitarás de Israel la sangre inocente, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Verso 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentan delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le padecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Un ratito, por favor. Fabricio, cállate, estoy en transmisión. Cállate. Tú también saludas, silencio. Ahora sí, continuamos. Bueno, acá especialmente nos habla 2 puntos, que una son ciudades de refugio para ser proporcionadas y sobre las leyes, ¿no? En el punto 1, que son ciudades de refugio a ser proporcionadas, tenemos varios puntos también dentro de ello. Y el punto 1, del verso 1 al verso 3, nos habla sobre ciudades especiales, ¿no? Nos dice: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra, para que Jehová tu Dios, de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Dice: te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra. Dios instruyó a Israel a hacer 3 ciudades de refugio en la tierra prometida, y les instruyó que la hicieran ubicadas en el centro, es decir, en medio de la tierra. Hay otros 2 pasajes importantes que tratan de las ciudades de refugio. Una se encuentra en Números. Una se encuentra en Números y un momento. Fabricio, cállate, por favor. ¿Quieres callarte? Ya, vaya afuera. Vaya, corre. Corre, Fabricio. Fabricio. Mira, Fabi, la fría le ha sacado la cara.
Bueno, ahora sí continuamos. Disculpe, acá tengo familiares que están haciendo bulla. Un ratito, a ver. Ahora sí, continuamos, discúlpenme. Bueno, les decía que en el punto 1 son ciudades de refugio a ser proporcionadas y tenemos varios puntos dentro de ese punto, ¿no? Y el punto 1 sería las 3 ciudades especiales, que del verso 1 al verso 3 nos dice, ¿no? Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Entonces nos dice, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra. Entonces nos dice, Dios instruyó a Israel a hacer 3 ciudades de refugio en la tierra prometida y les instruyó que la hicieran ubicadas en el centro, es decir, en el medio de la tierra, ¿no? Y en el medio de la tierra. En el punto 2 también nos habla sobre el propósito del propósito que tenía, ¿no? Hacer esos refugios. Entonces, del verso 4 al verso 7 nos dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña. Ahí nos da un ejemplo, ¿no? De una persona que es inocente, que mató, por decir, accidentalmente o en defensa propia, ¿no? Entonces nos dice, a este caso el del homicida que huirá allí vivirá. Las ciudades de refugio eran para la protección de la persona que mataba a otra accidentalmente o en defensa propia. En el antiguo Israel, cuando alguien moría, era responsabilidad del vengador de la sangre asegurarse que el asesinato fuera castigado. Esta práctica se basaba en una comprensión correcta de Génesis. En el capítulo 9, verso 6 nos dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nos dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre. Disculpen por la interrupción, la señal está un poco corta, no hay mucha señal, no hay mucha cobertura en este lugar. Bueno, seguimos. Entonces les decía, ¿no? Que estas ciudades consistían pues en proteger a las personas inocentes. Como les dije, nos dio un ejemplo sobre si un hermano subiera al monte y al hacer fuerza para cortar el árbol, pues casualmente le diera en la cabeza a su prójimo y lo matare por accidente. En Génesis capítulo 9, verso 6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nos quiere decir pues que dice, el que derrame sangre de hombre, o sea, la persona que matare, como se dice intencionalmente, dice, por el hombre su sangre será derramada. Bueno, les decía, nos dice en Génesis capítulo 9, verso 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Nos hace entender que el que matare también tenía que pagar el mismo precio, y por eso es que dentro de una familia tenían que escoger a una persona, un familiar, ¿no? Que era más conocido como el vengador de la sangre, que es decir, el que vengaba la muerte de su familiar. Entonces también nos dice, ¿no? No sea que el vengador de la sangre le matare, ¿no? Y como ya les dije, el vengador de la sangre era un miembro designado de la familia, que era, como se dice, para proteger el honor, la honra y la vida de la familia, de su familia, mejor dicho, ¿no? Luego también nos dice, hay otro punto que es el punto 3, ¿no? Del verso 8 al verso 10,
nos dice designación de ciudades adicionales de refugio. Y en la palabra nos dice: y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que te prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Nos dice: si Jehová ensanchare tu territorio. A medida que Israel se expandiera, habría más ciudades de refugio. Si una ciudad de refugio estaba, es decir, no muy lejos, o sea, se ubicaba demasiado lejos de donde estaba la persona que mató a la otra, y como les decía, estaría como lejos, ¿no? Era obvio que el familiar que era encargado de defender el honor de su familia, la vida, todo eso, entonces lo iba a alcanzar. Entonces por ese motivo fue que Dios ensancharía el reino, ¿no? El territorio. Un ratito, ojalá, por favor, estoy saliendo a buscar un poco más de señal porque adentro no hay. Tío, ábreme la moto, pe. La moto del Anthony, ábreme. ¿Cuál moto? Del Anthony, la de acá. ¿Esta es el Anthony? Sí. Santo Dios, ahora. Adentro no hay señal, nada. Ahora sí. A ver, tuve que salirme del lugar donde estaba porque no hay mucha señal. Y bueno, vamos a seguir. Entonces nos dice, otro punto es donde dice, no, entonces añadirás. Nos quedamos donde Jehová tu Dios, donde dice: si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio. A medida que Israel se expandiera, habría habido más ciudades, ¿no?, de refugio. Si una ciudad de refugio, como les dije, estaba demasiado lejos para aquel homicida que no pudiera llegar fácilmente, entonces de una manera de beneficio para ellos sería pues que una ciudad quede cerca de ellos, porque al no ser de esa manera, el vengador de la sangre que era escogido, como le dije, por una familia, que era el encargado de defender la vida, el honor de su familia, ¿no? Entonces le alcanzaría rápidamente. Por ese motivo es que ensancharon 3 ciudades más de refugio, aparte de las 3 primeras que se hicieron, ¿no? Y luego nos dice: entonces añadirás 3 ciudades más. Finalmente ya no serían 3, sino serían 6 ciudades de refugio, con 3 a cada lado del río Jordán. Cada una de las 3 ciudades a cada lado del río Jordán se colocaría, ¿no?, norte, sur y centro. Entonces, al otro lado también se colocaría, ¿no?, de norte, centro y sur, mejor dicho, el norte, centro y sur. ¿Para qué? Para que así haya más ciudades, y así pues los homicidas que mataron a su prójimo por casualidad tengan un lugar de refugio más cercano, y así puedan evitar ser muertos, ¿no? Luego nos dice el punto 4: ¿qué hacer con el culpable que busca protección en la ciudad de refugio? ¿No? Dice, ¿no? Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo echare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien, dice. Entonces nos dice, ¿no? Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo echare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte. Fácilmente podemos imaginar que aquellos verdaderamente culpables de asesinato en algún momento u otro buscarían protección en la ciudad de refugio. Entonces, siempre que un homicida dice, ¿no?, venga a buscar protección en una ciudad de refugio, los ancianos de su ciudad deberían juzgar su caso y determinar si realmente era digno de protección, ¿no? En caso de decir, ¿no?, que venga un homicida diciendo soy un homicida que maté de casualidad, pero no sea realmente eso, los ancianos van a tener que corroborar que realmente sea un homicida casualidad, y si no es, nos dice que
le entregaría en las manos del vengador de la sangre para que lo matase, porque ya no fue un homicidio, como se puede decir, accidental, sino fue un homicidio intencionado. Y ese homicidio intencionado pues es a causa de la maldad y muchas cosas más, ¿no? Luego dice, lo entregarán en mano del vengador de la sangre. Si se determina que en este juicio el hombre era realmente culpable de asesinato, entonces sería entregado, lo que les estaba diciendo, ¿no? Sería entregado para que así pueda ser, también lo pudieran, como se puede decir, justicia, ¿no? Y luego dice, quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Entonces, podemos saber que para las personas, para los homicidas que mataban intencionalmente, no había protección en los lugares en los lugares de refugio, ¿no? En las ciudades de refugio no había protección para los culpables dentro de los muros de la ciudad de refugio, como dice, ¿no? No lo respaldarían, no lo protegerían y dejarían, como dice, el vengador de la sangre, pues, lo matare, ¿no? Y luego también, como le estaba diciendo, le dice, ¿no? Quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. A Dios le interesaba tanto que los culpables fueran castigados, como le interesaba que los inocentes fueran protegidos también. En Deuteronomio 19:10 dice, no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra. Entonces, a Dios es un Dios justo, entonces a él le gustaba que así como dice, ¿no? Le interesaba que los inocentes fueran protegidos y también que los culpables fueran castigados, para que de esa manera pues aprendan a no hacer esas cosas, ¿no? Y luego nos dice, la ciudad de refugio es una imagen de Jesús. Ahora, la Biblia, como se puede decir, aplica esta imagen de la ciudad de refugio al creyente que encuentra refugio en Dios en más de una ocasión. En Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Más de otras 15 veces los salmos hablan que Dios es como nuestro refugio, ¿no? Y en Hebreos 6:18 también nos dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Acá podemos ver que tanto Jesús como las ciudades de refugio estaban al alcance de la mano del más necesitado, ¿no? No servían de nada a menos que alguien pudiera llegar al lugar de refugio, ¿no? Podemos ver pues que en la actualidad ya no se practica esos lugares de refugio, sino que ahora pues en la actualidad podemos decir que el lugar de refugio, la ciudad de refugio sería venir a los brazos de papá, venir a los brazos de Dios, porque pues ya no estamos como dicen, en el tiempo de Israel se aplicaba esa ley, ¿no? Las ciudades de refugio, que esas cosas y todo eso. Pero en cambio ahora el único refugio que tenemos para poder ser, como se dice, se puede hacer justicia, podemos ser perdonados, es Jesús, porque la Biblia ilustra este lugar de refugio. Habla de este lugar de refugio, pero ahora en la actualidad lo podemos ver a imagen de Jesucristo, que como dice es nuestro lugar seguro, porque tomemos el ejemplo, ¿no? Que en las ciudades de refugio, mientras tú no estabas dentro de ellas, corrías peligro de muerte, ¿no? Venía la muerte a ti, pero estando dentro de ellas estabas protegida o protegido, ¿no? Es lo mismo, porque estando con Jesucristo somos cuidados, bendecidos, somos amados, somos protegidos. Y en cambio, estando lejos de la presencia de Dios, lejos de hablar con Él, de comunicarnos con Él, lejos de estar con Él, vivir con el Espíritu Santo, pues el enemigo nos utiliza como quiere, ¿no? Y nos hace andar en sus caminos, y bien sabemos que los caminos del enemigo son caminos de muerte. Entonces sabemos que
andar en los caminos del enemigo pues nos lleva a lo que es la perdición, la muerte. Entonces es igual. ¿Por qué? Porque el vengador de la sangre representaría lo que es el enemigo, ¿no? El que nos rodea, el que nos persigue, el que persigue a los hijos de Dios. Pero nosotros al venir a los brazos de Cristo, a venir a los brazos de Padre, entonces nos estaríamos protegiendo. Y eso sería el primer punto, porque en realidad hay dos puntos y otro que nos habla de las leyes, que a partir del verso, aquí lo tengo, que a partir del verso 15, si no me equivoco, en adelante, del verso 14 en adelante nos habla del principio de los límites de la propiedad, ¿no? Dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Nos dice, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. Dios aquí estableció y apoyó el derecho básico a la propiedad privada. Cuando tu vecino, es decir, ¿no? Un ejemplo, como dice, cuando tu vecino tiene un punto de referencia legal, debes respetarlo y está prohibido cambiarlo como te plazca, ¿no? Tenemos que ser justos, porque Dios, a partir del verso 14 hasta, si no me equivoco, hasta el verso, a ver un momento, hasta el verso... hasta el verso 21 nos habla, ¿no? Que debemos practicar la justicia, es decir, en esto nos habla más de lo que son las leyes de justicia y todas esas cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, no? Eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos que ser justos, y aquí en este capítulo nos habla, ¿no? Que debemos aprender a ser justos más que todo, y bueno, pues practicarla, y se podría decir que nadie también puede cometer injusticia contra nosotros ni nosotros contra ellos, porque nos habla sobre las leyes de no decir ojo por ojo, diente por diente, todas esas cosas, ¿no? Entonces más nos habla sobre las leyes, y a Dios nos habla a través de del verso 15 en adelante, a que a Él le gusta que seamos justos, porque somos hijos de Dios, y Dios es una persona, es un ser justo, es un ser amoroso, y también nosotros debemos ser como Él, ¿no? Entonces, con esto, la palabra de Dios nos habló esta tarde, que aquí en este mundo el único refugio ahora es Dios, es recibir a Jesucristo en nuestro ser, y también nos habla que debemos aprender a ser justos más que todo. Bueno, hermanos, esta ha sido la pequeña corta transmisión. Sé que ha sido un poco rápida. Yo también no estoy libre, estoy pasando por un momento muy difícil. Y bueno, pues para despedir solamente les puedo animar, hermanos, les animo a seguir adelante, busquen más de la presencia de Dios, sigamos adelante, y Dios nunca nos va a desamparar, Él va a estar con nosotros en todo momento, cuidando a los nuestros. Y hermanos, les aliento a seguir adelante, y vamos a terminar con una corta oración para poder regresar a nuestros quehaceres. Cerramos nuestra vista donde quiera que estamos y damos gracias por estas cortas palabras a nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús. Esta tarde, Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por hablarnos, Señor. Yo sé que tú has estado conmigo en todo momento, al igual que con tus hijos, Padre. Seas tú ayudándonos a salir adelante de todo, seas tú cuidando a nuestra familia, seas tú, Padre, protegiéndonos, al afligido consolándolo, al triste, Padre, abrazándolo y consolándolo, Padre. Seca las lágrimas de tus hijos, papá. Te damos gracias, Señor, por todo. Perdónanos, Padre. Yo sé que hubo momentos en los que te hemos fallado. Perdónanos.
no somos dignos, Padre, no somos aún perfectos, porque en tu palabra dice que el único ser perfecto eres tú. Aún fallamos contra ti, pero aún así tú nos amas. Tú eres nuestro lugar de refugio, Padre, porque sin ti, ¿a dónde iríamos? Sin ti no seríamos nada. Sin ti andaríamos en caminos de muerte. Te damos gracias, Padre, por traernos de alguna manera u otra a tus caminos, a traernos de alguna manera u otra a buscar la salvación, a buscar la vida eterna. Te damos gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén. Les doy muchas gracias a las personas que han estado conectadas. Dios le bendiga, les cuide y no se olviden siempre orar unos por otros. La oración unánime, y la verdad les agradezco por haberme apoyado en esta pequeña transmisión con su asistencia. Gracias a Dios también por este día, y que Dios le bendiga, los cuide, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bendiciones, mis queridos hermanos. Con Cristo somos más que vencedores, y busquemos más de Él, y como dice también, no ser solo oidores sino también hacedores. Dios le bendiga grandemente. Hasta otra oportunidad.